Muy bien, ahí estamos. Ok, pues muy contenta esta tarde, noche, de estar acá con todas y todos ustedes compartiendo este tema, esta masterclass, que para mí es pues un tema muy sensible, muy importante y que me mueve mucho el corazón hacerlo. Quisiera que me ayudara por ahí alguien en el chat o si quieren abrir su micrófono nada más para que me digan si se escucha bien la voz y si ahí me están oyendo ya, por favor. Sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. De acuerdo. Bueno, estamos aquí conectados de todos lados de la República y pues eso me da también a mí pues mucha alegría, ¿no? Que pueda esta noche estar eh, abonando a esta causa y a esta temática que, como les digo, ya ahorita les contaré un poquito más, para mí es muy importante y yo sé que es un tema que no es sencillo, que en ocasiones lo evitamos justo porque hablar de adicciones es complejo, es abrumador, puede llegar a ser muy doloroso, incluso también. Y al final, es una situación de salud mental que se va dejando avanzar, muchas veces por desconocimiento, y en la cual no únicamente la persona que consume se afecta o se va deteriorando, sino eh, al ser una situación de salud mental sistémica, pues también las personas que estamos alrededor, los vínculos más cercanos, tenemos una repercusión muy importante en nuestra salud mental y física, incluso a veces, porque va evolucionando, va avanzando tanto al plano físico, las cuestiones emocionales que no se atienden, entonces pues se va justamente cronificando y complicando cada vez más. Entonces, bueno, me repito, mi presentación, ahorita les hablo un poco más de mí, pero de entrada, de forma breve, yo soy la psicóloga Cintia Orozco, yo soy psicoterapeuta, trabajo en consultorio en la clínica con pacientes desde hace aproximadamente 13 años. También trabajo con grupos de capacitación en este tema de consejería en adicciones. Estoy acá en Michoacán, México. Y bueno, quiero platicarles un poquito primero qué nos vamos a llevar de esta masterclass, de este taller, de este día. Eh, en primera instancia, tener una comprensión más clara y más amplia de por qué la adicción se trata como una enfermedad. En el plano de la salud mental es una enfermedad y es una enfermedad familiar además. No es una enfermedad individual. Sí se atiende, digamos que de manera directa el tratamiento en algunas cosas a la persona que consume, pero, como les digo, esta naturaleza social que tenemos los seres humanos, que estamos diseñados para estar conectados, hace que cuando existe una adicción en un sistema familiar, la enfermedad se vuelve más global. Ahorita les voy a profundizar un poquito más en esa parte. También comenzar a tener una idea, identificar un poco más el rol que tenemos dentro de esta dinámica adictiva, reconocer cuáles son los errores más comunes cuando intentamos salir de esta dinámica y en qué nos equivocamos o cuáles son las cosas que hacemos al revés, que en lugar de beneficiar o ayudar a que esta situación vaya sanando, hace lo contrario. Luego, reconocer los errores más comunes cuando intentamos salir de esta dinámica. Vamos a hacer también un ejercicio corporal de contacto emocional, de autocompasión y liberación. Y vamos a tener un mapa de ruta para poder profundizar en nuestra sanación y llevarla a la práctica en nuestra vida. Les voy a dar, pues sí, más información, algunas herramientas y también una opción para quien quiera trabajar más a profundidad o que esté en un punto en el que desee
pues llevar un proceso más a fondo en todo lo que implica el salir de estas dinámicas, pues también que exista esa posibilidad y darles una opción en ese sentido. Antes de comenzar, yo sé que pues todos traemos ya un ritmo del día, ¿no? Y algunos incluso quizá ahorita estamos todavía atendiendo algunas cosas al mismo tiempo que estamos acá conectados. Yo quiero invitarles a que en la medida posible estemos durante este rato que va a durar la clase presentes, que tratemos de hacer una pausa y dejar, pues, como les digo, en tanto sea posible eh, la dinámica y el rush del día, en, pues tratar de mantener nuestra atención, que yo sé que es un recurso muy valioso y muy difícil también a veces de enfocar en estos tiempos, pero vamos a hacer pues esa intención, ese intento y para ello eh, les voy a pedir también que comencemos haciendo pues un pequeño como ejercicio en el cual te voy a invitar a que dejes tu celular ahí en un lugar, o si estás viendo la computadora o en el dispositivo que te encuentres, que no lo tengas sostenido en tus manos, sino que lo dejes un momento recargado, donde lo puedas escuchar bien. Hagamos una pausa, ¿sí? Una pausa de conciencia, de presencia. Entonces, ya que dejaste ahí tu teléfono, te voy a invitar a que por un momento, un minutito, no va a ser mucho, si te es posible también, cierres un momento tus ojos, hagas una respiración consciente, inhalando por tu nariz, exhalando por tu boca, lento, y así con tus ojos cerrados, te voy a pedir que pongas la intención con la cual te conectaste a esta clase, que puedas enfocar justamente toda tu atención, tu presencia y tus recursos en lograr tener una evolución, un aprendizaje, un mensaje o lo que tu alma y tu corazón puedan estar necesitando y que puedas llevarte algo significativo de este ratito en el que yo voy a estar compartiendo con ustedes este tema, en el que estamos un buen grupo de personas aquí compartiendo pues esta energía, ¿no? De buscar una liberación, de buscar una manera diferente de vivir, de buscar llevar amor a donde hay dolor y miedo. Y que pongas tu mente y todos tus recursos mentales al servicio de tu corazón. Para ello te voy a pedir que hagas brevemente como si hicieras un poco una reverencia, que bajes tu barbilla y que hagas otra respiración ahí, haciendo más eh, presente y afianzada esta intención para esta clase del día de hoy, para que sea de provecho para ti y puedas llevarte lo lo que sea de mayor beneficio para tu ser. Haces otra respiración consciente, inhalas por tu nariz de manera gradual y lenta y poco a poco abres tu garganta, relajas tu pecho para ir sacando el aire también despacito por tu boca. Y vas abriendo tus ojos a tu ritmo y regresas toda tu atención acá, nuevamente a la clase, la presentación. Entonces, bueno, te voy a primero, mm, pues, hacer un poco de un repaso, ¿no? De algunas características con las cuales
se hacen presentes cuando hay una dinámica adictiva y quiero que notes con cuáles te identificas. Quiero que puedas, pues, ubicar qué tanto esto sucede para ti. Entonces, la, una de las características tiene que ver con vigilar de manera, pues, un tanto obsesiva, constante y estar constantemente, pues, con la atención en las miradas, los gestos o las señales que tengan que ver con el consumo en la persona, ya sea tu pareja, tu hijo, tu hermano, tu papá. Es esta antena, ¿no? Que está constantemente prendida, esta alarma en la que no descansa y todo el tiempo, o mayor parte del tiempo, está tu atención revisando si esto sucede, sucedió, incluso en un audio, en la manera en que escriben el texto o en cuanto lo ves llegar. También la parte de cubrir los errores, de subsanar las consecuencias del consumo, ¿sí? Desde encubrirlo ante otras personas, desde pues pagar económicamente, ¿no? Dinero, días no trabajados, todo lo que implique controlar, sacrificar, reclamar en esta lista de pendientes y de resentimientos también que se vuelve pues cada vez más larga, eh, y que al final va generando una, pues como un costal, ¿no? Ir acumulando resentimientos, confusión, ¿sí? El no saber también cómo responder ante los episodios de consumo, si dejarlo pasar, si reclamar otra vez, si darle como otra oportunidad, si explicarle por qué debería dejar de hacerlo, si tratar de darle como pues argumentos, opciones, incluso, como les decía ahorita, todos estos sacrificios, resentimientos, emociones bloqueadas, eh, todos estos intentos fallidos terminan por generar enfermedades físicas que llamamos psicosomáticas, que tienen que ver pues con una manera del cuerpo ya de manifestar toda esta tensión emocional acumulada que va suscitándose conforme la adicción va avanzando cuando pues no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Entonces nos volvemos expertas en ocultar esta angustia, en aparentar que todo está bien siempre. Sucede también constantemente como una sensación de juicio, pero que tratamos de negar, así como negamos muchas otras cosas que eh, pues son dolorosas y que quisiéramos que no existieran, pero no por el hecho de negarlas desaparecen. Sin embargo, la negación es una de las formas, mecanismos de defensa más presentes en la adicción, tanto en el adicto como en las personas que están cerca, ¿sí? En este sentido, una de las dinámicas también, pues tiene que ver con que la adicción se vuelve un secreto que de algún modo todos de afuera pueden, pues, notar en algún nivel, pero que nosotros tratamos de ocultar lo más posible por lo vergonzoso y doloroso que representa. Entonces, pues se suele lidiar justo también por eso mucho en soledad esta problemática, porque pues precisamente para evitar esa vergüenza, ese juicio, pues intentamos como esconderlo o que la menor cantidad de gente se entere, ¿no? De afuera. Y esto hace que pues naturalmente se vuelva más difícil, más traumático y más doloroso. Y pues también terminar sintiendo que todos los esfuerzos, que son muchos, son al final del día insuficientes.
lo cual es muy desalentador y pues muy desesperanzador, ¿no? Porque parece que por más que hagas, te esfuerces, te pares de cabeza, intentes subsanar, mejorar las cosas, pues eso no sucede. A ver, antes de seguir, coméntenme aquí en el chat, ¿me ha pasado? ¿A quién le ha pasado una o varias de estas características que les acabo de mencionar? ¿O solamente pasan allá en otros lados, en otras latitudes? ¿Ok? Bueno, sí, por aquí empiezan a llegar sus comentarios. Me ha pasado, no tengo paz, me pasa todo el tiempo. Ujú, me sigue pasando en el día a día. Es eh, la vivencia de todos los días. Muchas gracias por sus comentarios y por eh, pues compartir, ¿no? Esta experiencia con la que nos identificamos. Y entonces, ¿por qué sucede todo esto que estoy describiendo aquí? Entre otras cosas, ¿verdad? Porque no es lo único, pero es algunos de los patrones más recurrentes. Como les decía en la introducción, la adicción es una enfermedad familiar. Entonces, en primera instancia tenemos que entender que la adicción es una enfermedad de salud mental, la cual muchas veces desconocemos, ni siquiera entendemos por qué diríamos que es una enfermedad, ¿no? Si, pues, pareciera que tiene que ver con que la voluntad de la persona pues, no se pone firme, con que la persona no quiere, no le interesa recuperarse, ¿no? Con que es necio, terco y todas estas etiquetas que ponemos desde el enojo, desde el coraje muchas veces, por las consecuencias destructivas que sí es verdad totalmente que tiene, pero el hecho de entender que es una enfermedad cuesta trabajo. Es algo que nos suena como de entrada cuando no estamos metidos en el tema, pues como raro, ¿no? Porque no parece una enfermedad como otras bueno, enfermedades físicas que podemos notar pues en la piel o en algún órgano o en alguna forma, pues corporal. Sin embargo, como les digo, tiene que ver con un terreno de salud mental en la cual la adicción se clasifica como trastorno por uso de sustancias. Está en el manual que manejamos los psicólogos de trastornos de salud mental y como enfermedad requiere tratamiento. Este desconocimiento justo de que es una enfermedad es una de las cosas que nos hace que no lo atendamos, porque pues creemos que con voluntad únicamente o queriendo la persona, pues va a hacerlo diferente y a dejar su consumo, a lograr una abstinencia. Y es una enfermedad multifactorial, además, o sea que tiene muchas raíces, que tiene raíces o motivos emocionales, espirituales, sociales, genéticos a veces, eh, contextuales del ambiente. Suele ser una combinación de factores complejos eh, que asimismo tiene que tener un tratamiento integral para poder solucionarse. Y como les decía hace un rato, esta clase y esta línea que yo estoy abriendo de atención, más que con el consumidor directamente, que yo trabajo también en consultorio, pues con las personas que consumen y en tratamientos ambulatorios, o sea, que vienen a sesión y regresan a su casa y no. Sí he trabajado en clínicas de internamiento, pero yo no tengo como tal una clínica de internamiento. Yo trabajo más, pues así, de forma ambulatoria por sesiones. Pero he notado justamente que la mayoría de los esfuerzos por la urgencia, obviamente, que pues, se nota mucho más grave, se enfocan en el adicto, en el alcohólico, en pues la persona que es adicto a cualquier otra sustancia. Y pocas veces se llega al punto de poder atender a las personas cercanas, a los familiares, a la esposa.
a la mamá, a la hija o al hijo, o sea, a las personas que están alrededor y que también están profundamente afectadas por la adicción. Entonces, el hecho de que la adicción sea una enfermedad de salud mental y que además es una enfermedad familiar, esa comprensión nos tiene que ayudar a darnos cuenta que dentro de esta, por eso les puse aquí un engrane, como un engranaje que eh, pues se influyen unas piezas. Si da vuelta un engrane de esos, los demás naturalmente lo hacen también, conectados, interconectados. Entonces, esta comprensión nos devuelve un poder, porque en el momento en que entendemos que el cambio puede empezar por cualquiera de estos engranes, ¿sí? Puede empezar por este, o por el de abajo, el de la derecha, no únicamente por la persona que consume, porque muchas veces, pues, esa persona no está en el momento de querer hacer un cambio, sanar o iniciar. Y la trampa y la dinámica en la que se perpetúa la adicción y se va volviendo cada vez más crónica, más grave y más destructiva, más desastrosa, es justamente cuando nos enfocamos y queremos que pues sea eh, el consumidor o la persona que está activamente consumiendo una sustancia quien haga el cambio o quien pues genere que este, en este caso la abstinencia o dejar de consumir, ¿no? Entonces, si eso no sucede, pues todo lo demás tampoco se modifica y como les voy a mostrar ahorita, se dice que es como si fuera una danza que ya tiene pasos ensayados y sincronizados, ¿sí? Si esa danza es una salsa o si es un tango o si es una danza clásica, tiene pasos específicos que uno da y el otro eh, responde, por decirlo así, y que para ambas partes, tanto la persona que consume como quien está de cerca con la adicción, son igual de devastadores. ¿Sí? Entonces, quien está acompañando y coexistiendo en el mismo entorno y espacio y tiene un vínculo cercano con una persona con adicción, va a estar inconscientemente casi siempre alimentando esta dinámica y en pues en ese mismo sentido o en ese mismo hecho, pues afectándose de forma directa y de manera grave. ¿Qué pasa? Que muchas veces todas estas eh, que ya te vigilé, que te controlé, que te reclamé, te manipulé y la otra persona consumió y volvió y se hace un ciclo repetitivo y pues justo que da vueltas, vueltas, vueltas en el mismo lugar, en los mismos pasos de baile y que se va volviendo normalizado. Normalizamos toda esta violencia psicológica, emocional, que va de ida y vuelta, que pues tiene momentos de tensión, de conflicto explícito, de gritos sombrerazos, de devastación y se va volviendo como natural, como conocido, como parte de algo que ya tenemos pues así normalizado. Aunque lo conocido y lo normalizado no necesariamente es sano. Muchas veces de hecho no lo es. Sin embargo, los seres humanos pues preferimos lo conocido a veces que lo saludable porque lo desconocemos, ¿sí? Lo saludable muchas veces pues realmente nos parece como algo muy lejano y en ese sentido pues no lo podemos incorporar porque no sabemos cómo, ¿no? Justamente esta masterclass tiene que ver con que ustedes vayan entendiendo un poco más cada vez estas dinámicas y puedan tener la posibilidad de acceder a otras realidades, a otras formas de hacerlo. ¿Qué nos dice la investigación? Cada vez se ha ido, pues, en la psicología y en toda la parte clínica y de investigación científica,
se ha ido investigando y indagando más también sobre estas dinámicas familiares en adicción y se ha encontrado que las personas que conviven de cerca con un adicto presentan altos niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico, los cuales se reflejan con cambios medibles en el cuerpo y en la mente. Ujú. En el cuerpo, pues como les digo, comienzan a desarrollarse síntomas gástricos. Cuando una persona tiene niveles crónicos y picos altos constantes o ataques de ansiedad o de pánico, pues se empieza incluso a generar una modificación por el sistema nervioso que está conectado con el sistema digestivo, con el sistema cardiovascular, con una serie de, pues, formas en las que el cuerpo empieza a hablar de ese desequilibrio y de esa necesidad de atención urgente. Ujú. A veces, pues, hay mucho también enfermedades autoinmunes como fibromialgia, como alergias muy fuertes. Hay una pues lista larga de cosas, de enfermedades que están vinculadas, tema de tiroides también incluso, ¿no? Por bloqueos en toda esta zona de la, pues de la expresión emocional. Entonces, todas estas, al final, nuestro cuerpo y nuestra mente pues están integrados, ¿no? Y se presentan de manera conjunta todos estos desequilibrios y este dolor que no está teniendo un cauce saludable o un cauce, pues ni siquiera un cauce, ¿no? Que está ahí y que se queda acumulado y se va condensando y va generando pues estos síntomas. Entonces, el sufrimiento familiar no es una exageración y, como les decía, todas estas consecuencias, tanto biológicas, orgánicas en el cuerpo, como psicológicas, pues comienzan a agravarse, porque las adicciones, desafortunadamente, son una enfermedad progresiva y mortal, ¿sí? Así como otras formas en las que la salud mental no atendida se puede agravar terriblemente, las adicciones pues son una de ellas. Entonces, esta conciencia de las personas que estamos aquí en esta masterclass, de empezar a darnos cuenta de dónde puede empezar a tirar el hilo para nuestra recuperación y que no depende únicamente de que la otra persona elija cambiar, elija iniciar su tratamiento, elija empezar con un periodo de abstinencia y sostenerlo. Eh, no podemos estar supeditadas o esperanzadas, esperando pues a que eso suceda para nosotras, poder estar en una, pues comenzar una línea de sanación, ¿sí? Sino que es importante darnos cuenta que independientemente de esa decisión de parte de la otra persona, nosotros podemos comenzar a vivir diferente y hacer algo, ¿sí? Entonces, este impacto psicológico que existe es medible. Hay, pues sí, un diagnóstico ahí que se puede realizar del deterioro y de la manera en la que estos trastornos van incrementándose, van generando también, como les decía, a nivel de sistema nervioso, un estrés crónico, ¿sí? Cuando esta desregulación emocional está activada, eh, es un entorno en el que, como les decía, pues se tiene que comenzar a tomar una acción para, pues justamente buscar opciones, ¿sí? Y ir reconociendo que la adicción es una enfermedad, lo cual yo les digo, pues a veces es una amarga pastillita que tenemos que tomar, ¿no? El poder como mirar esto que no hemos querido mirar, esto que durante mucho tiempo hemos volteado hacia otra parte y negado e intentado como hacer como que no pasa nada y que no es realmente un problema, que no es tan grave. Pero es un punto de poder también, porque una vez que nos damos cuenta y que comenzamos a, pues justamente poner el foco y la atención en cómo la adicción ha enfermado o nos ha dañado en diferentes niveles, las secuelas que a veces
como adultos incluso tenemos de la adicción desde que crecimos en un hogar con alcoholismo, con alguna otra adicción, o que se empezó a presentar pues a partir de una relación de pareja, pero poder reconocer la manera en que eso nos ha afectado y ha devastado áreas en nuestro interior es necesario, no es fácil, es doloroso, pero es un punto de partida que es realmente de donde comienza a haber una esperanza de que eso se modifique y se sane y se mejore. Entonces, aquí, bueno, con esta masterclass y con toda esta propuesta que yo he estado creando durante ya un buen tiempo, la invitación es a hacerlo diferente, ¿sí? A empezar justamente a movilizar nuestros recursos y nuestra manera de interactuar con esta problemática de una manera distinta, de una forma en la cual esta danza de la que les hablaba pueda, pues, modificarse y empezamos a entender que el foco no tiene que estar en intentar rescatar a la persona que está consumiendo todo el tiempo, ¿sí? Yo he desarrollado un método, bueno, ahorita regreso a esto, que lo he llamado neutralidad posibilitadora, en el cual justamente el foco tiene que ver con un principio de libertad y de poder tomar una distancia consciente justamente del problema, ¿sí? Porque cuando no nos damos cuenta y estamos totalmente absortos o absortas por el problema, no podemos comenzar justamente a, eh, pues, identificar los caminos de salida, a notar con observación y con conciencia cuáles son los pasos que yo doy en esta danza, en este baile, y cuáles pasos podría empezar a dar diferente. Les encargo porfa sus micrófonos. Voy a ver si se pueden silenciar, pero este, las personas que están entrando, porque luego no las encuentro tan rápido. Am, que me ayuden a silenciarlo, por favor. Eh, entonces, bueno, les decía, este principio de justamente poder desarrollar esta neutralidad en la que una de las de los principios es respetar el proceso de la otra persona, ¿sí? Obviamente aquí les estoy hablando de manera general, ¿sí? Para poder dar una asesoría más puntual y más precisa de cada circunstancia, pues necesitamos más información y yo podría darles una respuesta más específica de cada caso. Pero aquí estoy hablando de manera global, en la cual esta distancia y esta pausa, ¿sí? Tiene que ver con no entregar el poder hasta que la otra persona quiera cambiar, quiera dejar de consumir o quiera, pues, generar un tratamiento y una sanación a su problemática, a su enfermedad, sino nosotros darnos cuenta que también está en nuestras manos el hecho de empezar a sanar esta enfermedad individual desde nuestra cancha, ¿sí? Entonces, una cosa y uno de los principios centrales de esta metodología tiene que ver con entender que no hay posibilidad de que el adicto, el alcohólico o la sea que sustancia que consuma, no hay posibilidad de que comience su recuperación mientras las personas más cercanas, en este caso cada uno de nosotros que estamos aquí, insistan en amortiguar o cubrir las consecuencias dolorosas de su consumo. Entonces, esta metodología, pues, tiene como todo un sustento y un cómo hacerlo, pero el principio tiene que ver con eso, ¿sí? En poder nosotros comenzar a llevar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra esfera de pareja, a lo que sea que estemos dentro de esta
problemática, una sanación que empiece por nosotras mismas en primera instancia. Aquí, bueno, voy a hablarles un poquito también de por qué yo empecé a trabajar tanto con esta parte del tema de adicciones y por qué me interesa. No es un tema fácil, ni siquiera para nosotros que nos dedicamos a esta parte de la salud mental. Hay áreas en las que pues hay pocas personas que le entramos, ¿no? Y las adicciones es una de esas áreas que para muchos dicen, bueno, yo no tengo como que las tripas o eh, pues sí, la fuerza para estar conviviendo con ese nivel de problemáticas. Y en mi caso, justamente yo me he dado cuenta de la importancia y la falta que hace el tener estos espacios seguros, especializados, porque a veces pues se trata como de manera más general o más amplia, pero no tan profundamente como requiere esta temática de las adicciones y de las personas y los vínculos cercanos a un adulto en particular, prácticamente no hay. O sea, me refiero de manera profesional, porque existen los grupos de autoayuda, que ahí hay una línea que es para familiares y amigos y parejas, y es muy bueno, y yo la recomiendo, y los grupos que trabajan bien son muy buena opción. Desafortunadamente, no todos los grupos trabajan realmente ese programa de 12 pasos, adecuadamente y es difícil a veces encontrar una opción y es difícil encontrar de manera profesional también una atención para las personas que estamos alrededor de un adicto. Entonces, una tiene que ver con empezar a crear esos espacios seguros de sanación y tratamiento para que las familias, no solo el adicto directamente, puedan pues tener la guía y el entorno adecuado, terapéutico para poder sanar. Por otro lado, hay un vacío también, ¿sí? Como les decía, para pues los que estamos alrededor en esta línea de tratamiento que casi siempre se enfoca en el adicto. Y bueno, otra cosa que me ha movido mucho y que me ha dado también, pues de algún modo las tablas y la fortaleza para enfocarme en estas temáticas y tener esta intención de apoyar y de brindar más opciones en esta problemática tan grande que hay de las adicciones, pues también tiene que ver con que es una vivencia personal. Yo crecí en un hogar con adicción. Yo pues conozco de cerca estas dinámicas y estas danzas de las que les estoy hablando desde que yo era muy chiquita. Yo soy la mayor de tres hermanos. Y ya luego pues me volví profesional en el tema, pero digamos que lo conozco desde las entrañas, desde que era pues muy niña. Tristemente, pues sí, hay muchas historias que yo podría contarles, dolorosas y fuertes, de haber crecido en un hogar con alcoholismo, pero precisamente también en esa sensibilidad que desarrollé hacia lo duro que es y lo triste que es también no saber o no tener estas opciones de salida, pues es también como que la manera en que se fue configurando en mí el interés de crear estos espacios y estas estrategias para compartirlas con quien pues aún está sufriendo todas estas secuelas o consecuencias que se dan a nivel de comunicación, a nivel relacional, a nivel de los roles, ¿no? Del poder, de las emociones y en muchos niveles. Entonces yo estoy cierta del gran infierno que representa cuando esto no se atiende. Y estoy, pues como les digo, tanto de manera clínica como de manera personal, involucrada desde hace muchos años con el tema. Entonces, bueno, yo, como les decía, soy Cintia Orozco, soy psicoterapeuta, soy psicóloga y psicoterapeuta. Y atiendo en consultorio desde hace aproximadamente 13 años, que terminé mi maestría y especialidades. Y también tengo una especialidad en psicoterapia corporal. He estudiado el tratamiento de las adicciones, psicología de las adicciones particularmente. He trabajado también ya durante
pues 15 años en trabajo terapéutico con grupos y en capacitación en la parte también de consejería y el tema de tratamiento de adicciones. He trabajado en clínicas de internamiento. Como les contaba ahorita, pues es una vivencia también personal, ¿sí? En la cual ha ido pues una evolución desde que yo no tenía la menor idea de cómo manejar y cómo sanar todas las secuelas que el alcoholismo dejó en mi vida, en mi corazón, hasta este punto en el que lo he vivido de forma personal, mi proceso, pues, terapéutico individual y familiar, y también lo he, como les digo, pues, estudiado de forma científica y clínica, ¿no? Entonces, pues, por las dos líneas yo sé de lo que se trata, el vivir y convivir con una persona adicta de cerca. Entonces, desde mi adolescencia, pues he hecho un trabajo interno. Siempre he sido muy curiosa, siempre he creído en que se puede vivir mejor, en que podemos construir y que los seres humanos tenemos esa capacidad de forjar nuestro destino y de buscar eh, pues formas cada vez más evolucionadas y saludables de afrontar pues lo que vivimos o las problemáticas de este tipo, ¿no? Entonces haciendo una alquimia, una pues como resignificación de toda esa experiencia personal y profesional, pues he ido creando métodos también de atención y sanación como les comentaba ahorita, ¿no? Tanto para personas directamente que son quienes consumen como para sus familiares. Eh, ¿Dónde empieza realmente una transformación en proceso interno? Cuando comenzamos primero a hacerlo consciente, como es parte de lo que estamos haciendo ahorita, nos empezamos a autoobservar y a dar cuenta, ¿sí? De la responsabilidad que pues podemos tener sobre nuestro propio proceso, sobre nuestra familia, en el caso las que son pilares, ¿no? De familia también, que pues es un rol muy importante y independientemente pues de el lugar que ocupemos en la dinámica y en nuestra familia, cuando están alterados los roles, pues sí es algo que va a tener una afectación y pues un precio muy alto, pero en el momento en que empezamos a cambiar este chip de víctimas internamente, de no saber absolutamente nada de cómo solucionar. Daniela, te encargo tu micrófono, por favor. Déjame ver si lo puedo. Ah, ya. Hasta pues la posibilidad de comenzar justamente a identificar esos caminos y esas formas. Hoy ya se volvió a abrir. Mm, eh, ¿Me ayudan, por favor, silenciando sus micrófonos? Que se está metiendo aquí mucho ruido y no encuentro en dónde está la persona que lo tiene. Ahí está, gracias. También, bueno, la posibilidad de reconectar con nosotras mismas para empezar a identificar y establecer límites. Cuando crecemos o tenemos ya muchos años viviendo en un espacio de, pues conviviendo con un adicto, muchas veces empezamos a permitir cosas que no deberían haberse permitido y empezamos a transgredir los límites de lo que está bien y lo que no está bien para nosotras y empezamos a naturalizar eso, o sea, a aguantar, como comúnmente decimos, a tolerar cosas que son intolerables para un equilibrio y una dignidad y una salud. Y entonces eso hace que las líneas de nuestro bienestar estén difusas, que no entendamos como muy claro ya hasta dónde están bien y hasta dónde está dañino o nocivo algo. Eso es parte de lo que trabajamos, pues, cuando comenzamos esta sanación, ¿sí? Empezar a restablecer y a observar, identificar dónde esos límites de bienestar, de salud,
de que algo sea agradable o desagradable, ¿en dónde se encuentran? ¿Hasta dónde yo me siento cómoda con algo? ¿Hasta dónde yo no quiero tolerar o no me siento eh, respetada con algo? ¿Sí? Entonces, todos esos límites que se tergiversan, que se transgreden con la dinámica adictiva, tenemos que empezar a recuperarlos, ¿sí? Y eso es un proceso de primero, pues irlos mirando y poder tenerlos claro nuevamente para después poderlos comunicar o respetar. Hay también, eh, sobre todo mucho cuando se trata de hijos, hay mucha culpa. Hay también una serie de, pues, dinámicas en las que nos estamos desgastando constantemente con las secuelas de las decisiones de otra persona. Empezamos también a comprender que amar no significa necesariamente rescatar, de hecho no significa rescatar, sino, como les decía ahorita, comenzamos a interiorizar el concepto de respetar desde la libertad las decisiones y los procesos que cada uno de nosotros elegimos vivir y transitar y entender que así está bien. Aunque no nos guste, aunque no es lo que nosotros consideramos adecuado, aunque no es lo que nosotros quisiéramos que la otra persona hiciera, el comenzar a tener esta, eh, pues esta posibilidad como de respetar y soltar y también apropiarnos de nuestro propio proceso. eh, pues ahorita se los digo así de manera general, pero hay formas de ir aterrizando esa comprensión y de ir saliendo de ese rol de rescatar, ¿sí? Y darnos cuenta también que el autocuidado es una forma de amar, en principio a nuestro propio ser y de esa manera poder relacionarnos desde un lugar distinto con el otro. Luego, otra cosa que pues también es siempre importante recordar en este tipo de procesos y de momentos es que no podemos, por más duro que sea aceptar esto, no podemos ayudar a alguien que no desea ser ayudado, ni podemos rescatar a quien no desea ser rescatado. Lo que sí podemos lograr con eso es arruinar nuestra propia vida, nuestra propia salud, intentándolo. Entonces, la investigación ha demostrado que en estas dinámicas que son tan complejas, cuando queremos ayudar a otra persona, la primera cosa con la que tenemos que empezar es quitar el foco de él y comenzar por ayudarnos primero a nosotras mismas para generar un entorno y una línea distinta emocionalmente en el vínculo. Vamos a esto. ¿Cuáles son algunos de los errores principales cuando intentamos, entre comillas, dice, ayudarlo? Porque, como les decía al principio de la clase, son este tipo de cosas las que de forma inconsciente y constante y cíclica se suelen observar que hacen las personas y que definitivamente pues no son útiles al proceso ni para ellas mismas ni para la otra persona. En este caso aquí dice alcohólico, es una de las adicciones más comunes porque es una droga legal, pero no necesariamente es en el caso únicamente de los alcohólicos. Ponle ahí la sustancia que corresponda y es el mismo caso, ¿no? Entonces tratar al adicto o al alcohólico como a un niño dependiente que, como les decía, pues a un niño lo tenemos que andar vigilando, regañando, explicando, repitiendo las cosas, ¿no? Porque es dependiente. Y como la dinámica suele irse hacia allá, de que la rescatadora está detrás de el proyecto de niño dependiente que se convierte en un adulto, pues constantemente lo está tratando así. El otro error tiene que ver con centrar la problemática en el consumo que está relacionado con la anterior, medir cuánto bebe, vigilar, tirar el alcohol que encuentra, sermonear, reclamar, amenazar, chantajear. Eh, pues sí, se ve un poco exagerado, ¿no? O como que extremo pensarlo o mencionarlo así, pero esa es la realidad detrás de la dinámica adictiva cuando no se atiende.
¿sí? Es olvidarse de que la otra persona es un adulto, que si bien su cerebro está afectado, porque el cerebro de un adicto cambia a una persona que no ha consumido, eso es cierto. Las áreas funcionales de su cerebro se modifican entre más chico o más joven haya iniciado a consumir sustancias, más grande puede ser esta modificación y también depende de qué sustancia sea, es más grave. Pero si bien existe esa realidad, también hay delgadas líneas, ¿no? De entender aquí la voluntad, hasta dónde la voluntad de la otra persona pues tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Y la manera en que visualizamos o vislumbramos al otro va a determinar cómo nos vamos a relacionar con él. Entonces, otro error muy común es tratar de hablar o de poner límites o de amenazar en un momento de crisis o de desesperación, en un momento en el que se desbordó, en el que hubo pues, una, un choque, un pérdida de trabajo, un error o una cuestión que tuvo que ver con el consumo. Y en ese pico emocional en el que está desbordado la desesperación y el enojo y la vergüenza y el dolor, etcétera, tratar de en ese momento hablar o también cuando la persona está en consumo, o sea, cuando una persona está bajo los efectos de la sustancia, no es un momento para poder dialogar, poner límites o hacer acuerdos. Y sin embargo, es una de las cosas que se hace en estas dinámicas, porque como es en ese momento cuando está muy claro y muy evidente que está el problema, pues desde ese desconocimiento se suele manejar así, pero es algo que absolutamente pues, no funciona, porque naturalmente en ese momento la persona no está en mejor pues conciencia de sí mismo siquiera, ¿no? Se tiene que hacer eso en momentos en el que no está activo el consumo. Luego, otro error que hay también muy comúnmente es que justamente la felicidad, la calma y la paz, creer que eso va a llegar cuando la persona deje de consumir y que como una varita mágica, automáticamente el hecho de que él ya no tome, por ejemplo, va a hacer que ya todos sean felices y que todo se arregle, pues como por arte de magia. Es una creencia errónea, es una creencia falsa, si bien es importante y es una línea de tratamiento la abstinencia, como parte de las cosas que hay que trabajar y de sostener. No es la panacea ni es la solución absoluta al problema, porque como les decía, al ser una enfermedad emocional y del terreno de salud mental, hay más raíces que hay que sanar, cortar, fortalecer, atender, sanar históricamente, a nivel inconsciente, etcétera. Y el dejar de consumir, si no hay un tratamiento y si no hay pues como una estrategia que sustente ese hecho, lo único que ocurre es que aquello que estaba tapando el consumo se maximiza y se vuelve más grave. Entonces, la solución no es únicamente el que él deje de beber o que deje de consumir. Sí, como les repito, para la propia persona es una parte del tratamiento, pero no es lo único. Y el último que les comentaba ahorita, pues ya lo hablé antes, tiene que ver con confundir amor con rescate, ¿sí? Incluso por amor, muchas veces tenemos que permitir que la persona afronte las consecuencias de sus actos, desde ese amor que tenemos a que esa persona pueda estar mejor. Entonces, en esta nueva forma de abordar esta problemática, es importante que nuestros esfuerzos se vayan a enfocar primero en hacer consciente cómo se gestó dentro de nosotros a nivel inconsciente este rol de salvadora desde el que empezamos a funcionar, eh, cómo pues aprendimos que
necesitábamos ser necesitadas por el otro para sentir que nos ganábamos un lugar o que merecíamos el amor, la mirada o el valor. Aprender a sentirnos seguras y afianzar esa seguridad en otros aspectos, que uno de ellos tiene que ver con el espiritual, que ahorita les voy a contar. Eh, Buscar esa certeza que no sea a través del control, porque cuando ya tenemos tiempo viviendo y sobreviviendo en estas dinámicas adictivas, una de las cosas que más entrenamos y de las que nos agarramos y apalancamos es el control, tratar de controlar por nuestras fuerzas y con nuestra alerta esta, que está constantemente activa, todos los elementos posibles, ¿sí? Los horarios, las palabras, lo que se dice, lo que no se dice, las decisiones, pues, el consumo mismo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y, como les decía, un principio de libertad, escuchando y respetando límites y necesidades claros, flexibles y que estén alineados a una forma más sana de funcionar y a un bienestar mayor, es pues algo que también tenemos que reaprender, porque muchas veces ya está tan reforzada esta dinámica enferma que ya no nos acordamos cómo hacer eso. Por último, quiero platicarles, justamente con la intención de poder trabajar más a profundidad todo esto de lo que yo les estoy describiendo aquí un poquito y hablando de manera general, que espero que sea útil para todos ustedes y que tengan un punto de partida. Yo estoy promoviendo la posibilidad de tener pues una línea de trabajo en un programa que llamé Raíz Serena y que antes de platicarles más a fondo de qué se trata, les voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Eh, Así como ahorita que empezamos con la pausa de conciencia y de presencia al principio, nuevamente te quiero pedir que dejes un momentito lo que estés haciendo, si quieres tomar la oportunidad de hacer el ejercicio, por supuesto, y que puedas dejar frente a ti, a un ladito, en donde me escuches bien, el teléfono o tu dispositivo, el tablet, computadora, lo que sea, que te sientes derechita o derechito, no rígida, o sea, no así como que tieso, tiesa, no, sino únicamente que tampoco estés como jorobada o recostada así con la espalda muy encorvada ni nada, sino que trates de recargar en tu columna, ahí en donde estás. Y nuevamente te voy a pedir que hagas una inhalación profunda por tu nariz, lenta, no rápida, sino gradual, y que cuando exhales cierres un momento tus ojos. Relaja tu pecho, suelta tu mandíbula, separa ligeramente tus dientes para que relajes tu garganta y tu mandíbula. Te voy a pedir que en esta pausa te permitas observar cómo estás esta noche, qué sensaciones físicas y emocionales percibes o alcanzas a notar dentro de ti, qué ritmo tiene tu respiración, si es lenta, si es rápida, si es superficial, si es profunda, solamente nótalo, no la modifiques. Percibe también cómo es la temperatura de tu piel, qué zonas de tu cuerpo están más cálidas, más frías, y sigue respirando así a tu ritmo natural.
Observa también si puedes notar en qué partes tu cuerpo está más tenso, apretado, adolorido. En esta pausa que estás haciendo, fíjate como si se pudieran iluminar de un color más fuerte las partes de tu cuerpo que están más apretadas, rígidas o tensas. Sin juicio, nada más ahí como haciendo una observación neutral. Te voy a pedir que también identifiques si todo esto de lo que te estoy hablando y describiendo te mueve algo, si despierta en ti alguna sensación o emoción particular al recordar la vergüenza, la impotencia, frustración, rabia, miedo, que muchas veces has atravesado sola o solo. Respira y fíjate si puedes hacer contacto con alguna de esas emociones en este momento y en dónde se siente en tu cuerpo. Y te voy a pedir que permites que llegue a tu conciencia una escena en particular, una escena que haya sucedido, que tenga relación con esta temática de la adicción y que para ti haya sido muy importante y muy fuerte. Respira y fíjate cuál es la escena que llega. Y observa un momento esa escena. Observa también la situación y la sensación que te provoca esa situación. Cuando traes a tu conciencia esa escena, ¿cómo se siente? Obsérvate a ti como si pudieras mirarte desde afuera, estando ahí en esa escena, y registra las sensaciones que tienes. Fíjate cómo es tu semblante, qué edad tienes, emocionalmente cómo te sientes, qué circula dentro de tu piel. Y si llega alguna sensación o emoción, déjala circular, no la tragues, no la contengas, no la evites. Solamente permítela. Dale paso y relaja tu mandíbula. Cualquier sensación o emoción, sentimiento que llegue es bienvenido. Te voy a pedir que te permitas mirar con ojos de amor y compasión a esa versión de ti que estás observando en esa escena y que te des la oportunidad de verla con una neutralidad, sin juicio, desde una mirada paciente y gentil. Y ahora te voy a pedir que observes cómo, por una parte de ese espacio, de ese lugar donde te encuentras, del lado derecho, entra por ahí una
versión de ti misma más serena, más fortalecida, más tranquila. Y vas a visualizar así que te acercas y le das un sostén, una mirada, un abrazo a esa parte de ti y a esa versión que transitó esa escena y ese momento fuerte, sola o sin tener pues un soporte, una ayuda, una mirada, una compañía. Y vas a visualizar cómo esta otra versión de ti se acerca, te da un abrazo paciente, amoroso, y se queda un momento contigo ahí con una energía de compasión, de cariño, de comprensión hacia eso que estás viviendo y que es doloroso y complicado. Vas a visualizar cómo en ese abrazo te sientes mucho más tranquila, apoyada, acompañada. Y todo lo demás se congela alrededor, si es que hay más personas o gente ahí. Y solamente la versión tuya de ese momento y la que entró por ti van a caminar hacia afuera, hacia la salida de ese lugar y van a llegar hacia una calle en la que van a dar vuelta y se van a encontrar en un lugar natural, fresco, agradable, con una luz muy gentil, muy linda que acaricia la piel. Y vas a hacer una respiración contemplando ese lugar y sintiendo cómo cuando exhalas, liberas parte de esa tensión y ese dolor que todavía quedaba ahí en tu cuerpo. Vas a hacer 3 respiraciones. Imagina que tus pies están descalzos, tocando una textura muy agradable en el piso y puedes percibir cómo también ahí puedes liberar a través de las plantas de tus pies esa tensión y ese dolor o eso que fue muy fuerte de experimentar para ti misma. Y esa tensión en tu corazón, en tu garganta, en tu cuerpo va bajando. Respiras otra vez, inhalando, exhalando por tu boca y vas conectando cada vez con una sensación de tranquilidad. Observa si hay una parte de tu cuerpo que todavía esté apretada o que duela, que esté como bloqueada y vas a llevar la palma de tu mano a esa zona si es que la percibes y vas a hacer como unos circulitos para terminar de aflojar y de dar contención y relajar esa parte de tu cuerpo, esa emoción, ese bloqueo. Vas a hacer así pequeños circulitos como en señal de apoyo, de presencia, de tranquilidad. Y en ese lugar natural en el que estás, vas a visualizar que del lado izquierdo surge un cuadro como rectángulo alto, como una puerta, y vas a caminar hacia él. Es como una pantalla blanca iluminada. Y cuando esté bien para ti, te vas a preparar para atravesarla y la vas a cruzar para regresar al espacio en donde estás actualmente.
ahí a tu casa, donde te encuentres. Entonces atraviesas ese lugar, sientes el lugar en donde estás sentada y haces una respiración. Cuando inhalas, expandes tu pecho, relajas todo tu cuerpo y cuando exhalas, vas abriendo tus ojos. Ya que estás acá de regreso, te voy a pedir quien tenga algunas líneas para compartirnos su sensación o algo que le haya llamado la atención particularmente de hacer esta pausa y este ejercicio introspectivo, que nos pueda compartir ahí en el chat un poco cómo se sintió o de qué se da cuenta, las que lo hicieron ahorita en tiempo real conmigo, porque algunas pues no les fue posible quizá. Te voy a pedir que me compartas por ahí en los comentarios del chat un poquito sobre esta experiencia. Muy bien, aquí tenemos muchos comentarios, de hecho, pero a ver, de esta última parte, si algunas de ustedes quieren compartirnos por ahí, ahí los vamos a revisar. O me lo pueden mandar también en mensaje a mí, si no lo quieren poner en el chat completo. Como una de ustedes aquí me puso, pude descargar y llorar, algo que no había sentido totalmente. Muy bien. Me dio compasión verme llorar ese día, pensar en mi vida y que la de mi hija cambió para siempre. Sí, esa es una de las líneas que con este proceso vamos a trabajar, ¿no? Comenzar a primero mirarnos, darnos cuenta que también nosotras necesitamos ayuda y que hay mucho dolor y mucha, em, pues, ¿cómo decirlo? Mucha parte de todo este proceso emocional que hemos atravesado muy solas y muy solos. Y hay una diferencia entre lástima y compasión. Lástima es como en un sentido peyorativo, ¿no? Como de pobrecita y como en un sentido también que quita el poder, ¿no? Como de víctima totalmente. Y compasión es diferente. Compasión es una mirada amorosa, una mirada gentil que se conmueve de observar lo duro que representa atravesar esto, pero también desde una conciencia de que puede ser diferente, ¿no? Y de que ese punto de partida de observarnos nos puede llevar a otro lugar para justamente elegir nosotros cómo queremos, eh, pues, cómo, cómo queremos transformar esto que estamos atravesando para que podamos tener una realidad distinta, porque es algo que sí es posible, ¿sí? Entonces, bueno, por último, ya como les decía ahorita, voy a platicarles un poquito de forma breve para quienes quieran y estén ya en un momento en el que estén pues decididas o con el pues el cansancio de no tener esta guía, ay, perdón, y de estar constantemente en los mismos ciclos que no terminan, ¿sí? Eh, justo este programa que les comento, que yo he diseñado para hacer un abordaje gradual en el que vamos a trabajar durante 7 semanas, 5 fases de este método, desde la parte de comenzar a identificar más cómo esta enfermedad está eh, pues dentro de nuestro sistema familiar y cómo empezar a sanarla.
este pacto de rescate que en algún punto de nuestra vida hicimos, a veces desde niñas, porque aprendimos a hacernos necesarias o a que nos quisieran a través de estar constantemente, pues sí, nosotras, como haciendo cosas por los demás o cuidando o haciéndonos cargo. Entonces, indagar y entender más cómo se configuró este rol, estas heridas que hay y que nos han llevado a, pues, perpetuarlas en la manera que nos hemos vinculado y en este caso, eh, pues ya se trate de pareja, de hijo, ¿sí? También eso implica pues un duelo importante, ¿no? Amar a una persona con adicción tiene que pasar por un proceso de aceptarlo y eso eh, se ha visto que tanto para las personas que consumen como para los familiares, este tema de la adicción es tan fuerte, devastador y doloroso que necesita el pilar espiritual, no religioso, es distinto, pero sí espiritual, de un sentido y una fuerza superior, una inteligencia, la certeza y la confianza de que pueda participar, este, esa esa fuerza en nuestro proceso y una aceptación radical, que como les decía, la aceptación pues es lo contrario de la negación, pero una aceptación total es el punto de partida también para poder generar cambios. Y eh, aquí yo les digo el qué, porque obviamente es poco tiempo, yo no puedo ahorita pues desmenuzar a fondo cada una de estas etapas, necesita mucho más, pues sí, como que tiempo y eh, pues que ya estemos en un contexto distinto para poderlo profundizar, pero se los digo aquí de manera pues general, la posibilidad de regular nuevamente nuestro sistema nervioso, de identificar nuestros límites de bienestar, nuestras necesidades y cómo poder comunicarlos y salvaguardar en un espacio de seguridad que nosotras vamos a crear, que nosotras tenemos la responsabilidad de encargarnos de generar para nosotros y en caso para nuestros hijos, porque la adicción cuando no se atiende y no se sana, pues nos está afectando, por ejemplo, cuando es pareja, a nosotros como pareja y está teniendo una serie de secuelas muy tristes y muy profundas en nuestros hijos cuando no estamos haciendo nada para solucionarlo, pues. Y eso sí es responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Cuando los hijos son menores y están a nuestro cargo, sobre todo. Obviamente, cuando ya pues, es hijos que tienen sus propias familias y así, la dinámica es distinta. Pero todo esto que se va gestando muchas veces al interior de las familias, desde prácticas como usar a nuestros hijos como, pues, como confesionario, como basurero de todas nuestras frustraciones, por ejemplo, por decir una cosa, es algo que daña profundamente a nivel emocional a una niña o un niño, ¿no? Entonces, tanto límites de nosotros hacia la persona que tiene la adicción, como de nosotras mismas hacia el cuidado y el bienestar de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Todo eso lo vamos a trabajar y vamos a ir generando, pues, una serie de herramientas con propósito para que podamos tener una nueva manera de vincularnos, ¿sí? Esos vínculos y esos lazos que nos unen pueden transformarse en maneras saludables, maduras y adultas de funcionar y, como les decía, aunque la otra persona no esté convencida o en el momento de hacer el cambio, nosotras podemos comenzarlo. Entonces, vamos a hacer todas estas fases. Yo les voy a compartir a quienes les interese y elijan trabajar más a profundidad en una serie de herramientas que vamos a hacer tanto de manera, pues, vivencial en las sesiones, como de forma, pues, que yo voy a enviarles, ¿no? Por escrito, en unos workbooks, en un kit para momentos difíciles o de crisis, cómo afrontar las recaídas, temas muy especializados, pues, a la vivencia de la adicción.
¿sí? Entonces, incluso un manualito muy puntual de las frases que empeoran la dinámica y qué cosas sí son saludables decir y de qué maneras. Eh, Todo esto, la idea es que vayamos generando y promoviendo una comunidad de sanación desde un lugar orientado, guiado y profesional, ¿sí? Para las primeras 10 personas, que ahorita todavía hay algunos lugares en inscribirse, también tiene como dentro de lo que incluye una sesión individual para poder conocer y calibrar mejor la intervención en cada caso. Y esto, todo lo que les mencioné, que es todas las semanas de trabajo, más las meditaciones y los kits que yo voy a compartir con ustedes, es una inversión de 3,850 pesos mexicanos. Hay la opción de pagarlo hasta en 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito o en transferencia en efectivo para quienes no tienen pues tarjeta. Hoy y mañana, porque vamos a iniciar el grupo el miércoles, hay la opción, se abrió la posibilidad para hacerlo mucho más accesible y que realmente pueda llegar a pues las personas que lo necesitan y que están convencidas y en ese punto de poder ya comenzar este proceso de 6 meses sin intereses, nada más en el día de hoy y el día de mañana. Yo voy a compartir con ustedes ahorita un link para quienes están interesadas en revisar un poco más a fondo la información. Eh, yo, pues, como les digo, he tenido esta preocupación por el tema y por dar justamente opciones viables y de herramientas puntuales y enfocadas. Y he creado por eso toda esta estrategia que estoy pues compartiendo. También les comparto cosas de manera pues gratuita como esta clase, ¿no? Pero en este tipo de pues formatos no alcanzamos realmente a revisar con toda la profundidad que se necesita. Entonces, justo la idea es que ustedes puedan, quienes estén listas para hacerlo, pues pasar a una fase de mayor profundidad en la que vamos a hacer con un grupo reducido. Por ahí les dejo un link. Se los voy a enviar también en el grupo donde les mandé la liga a esta clase para que lo puedan revisar ahí con calma. Si alguien tiene alguna duda, pues también me puede escribir a mi chat personal. Para mí ha sido un gusto poder compartir pues este tema y esta clase y yo me quedo muy contenta de que podamos estar pues juntándonos y teniendo estos espacios para ir generando conciencia hacia una problemática que es muy fuerte y que muchas veces la estamos viviendo desde mucha confusión, desde mucha duda, desde pues tener como una sensación abrumadora, ¿no? Y desesperante que no sabemos ni por dónde empezar y justamente esa es la idea. Si alguien tiene alguna pregunta, también este es un momento para poder hacerla. Todavía estamos casi 50 personas acá conectadas. Si alguien quiere que pueda yo darle alguna retroalimentación puntual o alguna pregunta sobre lo que revisamos ahorita en pues en los temas. Con mucho gusto tengo esa posibilidad de que me lo escriban aquí en el chat y contestarles. El taller va a iniciar pasado mañana ya. Esta es una segunda masterclass porque ya habíamos tenido una, pero pues para quien todavía se quiera sumar, ya vamos a iniciar el miércoles. Eh, si por alguna razón ese día no pudieran estar presentes, la sesión va a quedar grabada y, o sea, pueden incluirse de todas maneras. Las sesiones lo vamos a conjuntar ya con todas las que estemos para los horarios, pero lo más probable es que se queden así miércoles a las 7 de la noche. ¿Sí? Y si en alguna fecha por alguna razón no pueden estar presentes, de todas maneras el acceso está ahí abierto a todo el material y a las grabaciones de la sesión en su caso. Y como les digo, las primeras 10 que ya completemos el grupo, pues van a tener acceso a una sesión gratuita. Eh, Regularmente las sesiones conmigo tienen un costo de entre 700 o 1,000 pesos, dependiendo.
y esa pues va a estar ya incluida más todo lo demás que ya les platiqué. Bueno, si nadie más tiene alguna duda o pregunta de momento, para mí pues como les digo fue un gusto, que tengan una bonita noche, les envío pues mi mejor energía, espero que todo en su vida siga mejorando y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bonita noche.